Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión vamos a ver con nuestros propios ojos la manera tan próspera como la Iglesia Adventista experimentará un siglo XX de gran desarrollo mundial. Este es el episodio 8, últimos capítulos. En el episodio anterior vimos la cantidad de crisis, de ajustes, de desacuerdos. Hubo peleas y agarrones por todos lados. Por un lado, el Congreso de Minneapolis en 1888. La justicia por las obras versus la justicia de Cristo. Eso hubo una división, un agarrón. Tú coges por allá, yo cojo para acá. Y ese va a ser el inicio de una cantidad de desacuerdos teológicos que irán reventando años más tarde. La apostasía alfa, por ejemplo, que es otro revés que sucedió entre 1901 y 1904. John Harvey Kellogg, el sanatorio de Battle Creek. Mejor dicho, eso fue una cosa tremendísima. Este barco adventista se tambaleó, que los resultados fueron para lamentar por siempre. Luego vino el primer cisma organizacional, donde oficialmente va a salir de los primeros movimientos disidentes y separatistas. 1914, el movimiento de reforma del 14. Que se organizó años después, pero el gran cisma, la gran ruptura se dio en 1914 en el gran marco de la Primera Guerra Mundial. Bueno, todas esas crisis y ajustes nos fueron dados, porque cuando hay crisis al mismo tiempo hay ajustes. Nos estamos ajustando, tenemos que ver las cosas por el ángulo donde no lo habíamos visto, tenemos que ver por los lados donde no habíamos observado las cosas. Pero en medio de todos esos reveses, después de 1914, después de la apostasía alfa, del Congreso de Minneapolis, obviamente van a quedar de vestigios, rudimentos por ahí rodando, que en algún momento van a volver a salir, van a revivir y van a crear una crisis mayor años después. Pero a pesar de todos los reveses, los desacuerdos, las posiciones, los enemigos, los protagonistas, los antagonistas, los que están de un lado, los que están del otro, la iglesia va a avanzar, porque es el pueblo de Dios. Ella no se detiene, ya no echa para atrás, echa para adelante. Con sus crisis, con los que salen con una cosa, los que cometen desaciertos, ella va a continuar. Y prueba de eso es el gran siglo XX, que fue de gran próspera expansión mundial y un tremendo impacto entre las naciones. Mira que tan solo un año después del 14, cuando se da el cisma, que sale el primer movimiento de reforma, en 1915, un año después, el 13 de febrero, Elena de White, mientras se dedicaba a la edición de sus escritos, se cae en su casa. Sufre una terrible caída la profeta del Señor. Su casa quedaba en Santa Elena. Y nuestra pobre profeta se quiebra la cadera. Quedó con una salud pero deplorable, deteriorada. Quedó muy delgada, se adelgazó rápidamente. Y el 3 de marzo, estando en su convalecencia, recibe su última visión, la de todos esos 70 años de oficio profético. ¿Y sabes cuál es la última visión que tiene la sierva del Señor? Es una visión acerca del bienestar espiritual de los jóvenes. ¿Cómo te parece? ¿Qué tal? Y en la tarde del viernes 16 de julio de aquel 1915, siendo un viernes, muere. Sí, se nos va la sierva del Señor. Descansa en la paz de Cristo hasta la gran mañana de la resurrección. 16 de julio de 1915. El gran cisma tuvo que haberla afectado bastante. Y esta caída pues la remató. El 24, unos días después, se celebraron sus funerales, que esto hasta salió en la prensa. Fueron 70 años de ministerio. Mira, la última vez que Elena de White participó públicamente de un congreso de la Asociación General había sido 2 años antes, en 1913. Se celebró en Washington. Una de sus últimas palabras, vea eso, quedó marcado a mí cuando yo leí eso, quedó marcado en mí. Ella se dirige a todos los líderes ahí congregados, levanta la Biblia en alto y les dice estas palabras: les recomiendo este libro.
La mensajera del Señor se nos va, descansa en Cristo, pero la obra de la iglesia sigue. Mira, 1921, wow, estaba esperando este momento. El pastor de ascendencia alemana, Max Trumer, fue nombrado presidente de la Asociación del Caribe. Estaban los países de Costa Rica, Nicaragua, incluía Colombia. Y mira que Max Trumer se dio cuenta que entre otras zonas del Caribe, en Colombia no había presencia adventista. Además, no tenía los recursos para ir y evangelizar ese país así de primer momento. No sabía el idioma español tampoco. Pero estando en Panamá, recibe una impresión del Espíritu Santo y decide enviar una caja con literatura, con publicaciones del mensaje adventista vía marítima. Y cuando él pone la encomienda en el barco que se va, le dijo al capitán del barco que la dejara donde a él mejor le pareciera. Imagínate que el capitán, cuando llega al puerto de Cartagena, la deja en el muelle de Cartagena. Y cuando las autoridades portuarias abren la caja, se dieron cuenta que eran publicaciones religiosas y pues nadie llegaba a reclamarlo, a nadie le interesaba. Entonces a alguno de ellos se les ocurrió regalárselas al pastor de la iglesia presbiteriana, un señor de apellido Arredondo, líder de la iglesia. Que estaba interesado en esas publicaciones, escribió a la dirección que allí aparecía. Mira cómo llegó el evangelio a países como Colombia, y también llegó a muchos países así. El colportaje, la obra de las publicaciones, abrió la obra en muchas partes y va a ser una de las obras que cerrará la predicación de la verdad presente en los últimos días. Eso motivó al pastor Trumer a iniciar una obra evangelística en Colombia. Y mira, y allí en Colombia se van a encontrar los pastores, no solamente Max Trumer, que ya sabía ahí un poquito el castellano, también el pastor Holder, también va a llegar el pastor Cliffs. A pesar de las burlas, las críticas y la persecución, la oposición que hubo en Colombia al recibir el evangelio adventista, el evangelio va a continuar. Él entró por la costa, pero se va a desarrollar en los Santanderes. Por eso es que una ciudad como Bucaramanga, por ejemplo, algún día que vayas allá, es la capital adventista de Colombia, es la meca adventista de Colombia, porque ahí se anidó el evangelio, el mensaje adventista, y se impulsó de gran manera. En 1922, con un gran crecimiento, se establece la división interamericana. Mira, la división interamericana va desde el país de México, recorre toda Centroamérica y precisamente hasta Colombia. Alrededor de 4 millones de miembros componen la división interamericana hasta el día de hoy. El primer presidente de esta división fue Elmer Andros, así se llamó. 5 años después, en 1927, también estaba por llegar a este momento que me fascina, que me nutre, que me encanta, que mejor dicho me embriaga. Es creado en el estado de Texas, Estados Unidos, el cuarteto musical de Lone Star Four, los 4 de la estrella solitaria. Oiga, entra la música pero con toda, porque la música, la historia denominacional adventista, tiene una banda sonora increíble, los himnos, el himnario. Pero este cuarteto va a llegar a ser conocido desde 1937, escuche bien y saque cuentas, hasta la actualidad, porque este ministerio musical todavía sobrevive, como los heraldos del rey. ¡Wash! No, mejor dicho, me quiebro hablando de esto. Esto es lo máximo que se ha producido en materia de música, y la longevidad musical que tienen los heraldos del rey lo tienen muy pocos, no solamente en la iglesia adventista, sino también a nivel de música cristiana y de gospel a nivel mundial. Ellos han cantado en más de 30 idiomas. Más adelante fueron apadrinados por el evangelista Harold Marshall Sylvester, así se llamaba, Harold Marshall Sylvester, y por las siglas de su nombre lo vamos a conocer como HMS Richards. Sí, Harold Marshall Sylvester Richards. HMS Richards va a apadrinar a los heraldos del rey como sus evangelistas musicales oficiales para el programa radiofónico mundial The Voice of Prophecy, la voz de la profecía, que se va a emitir por primera vez en 1929. Y vamos preparando ya el dial y sintonizarlos en las emisoras, porque a partir de aquí van a nacer los ministerios radiofónicos, como uno que seguramente muchos de ustedes conocen y que yo conozco y que muchos crecimos con él, La Voz de la Esperanza, que va a ser uno de los mayores ministerios radiofónicos en el mensaje adventista. A partir de allí y de estos años, el mensaje adventista se va a difundir a nivel mundial por medio de las radiodifusoras.
Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, Google Podcast, nos encuentra en Facebook, Instagram y también en TikTok. Pero en el caso de YouTube, siga nuestro canal, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com, www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. No dejen de asomarse por la web, siempre estamos publicando novedades, siempre. Llegamos al año 1932 y a la edad de 76 años, esta es una noticia bastante triste, oiga bien, Luis Richard Conradi se va a separar de la iglesia y va a llegar a ser ministro de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Sí, señores, Conradi fue un ministro ordenado por nuestra organización y casos como estos los vamos a ver muchas veces repetidos en esta época contemporánea hasta los últimos días, cuando grandes luminarias se van a apagar en el gran cielo de constelaciones de lumbreras que brillaron en un momento con la verdad, pero se apagaron. Conradi tuvo cargos importantes en la administración. Su ministerio se desarrolló, por ejemplo, en gran parte en Europa. Eso fue una cosa tremenda la que él hizo. Él vivió todo el conflicto del cisma en medio de la Primera Guerra Mundial, cuando va a salir el movimiento de reforma de 1914. Pero Conradi finalmente se aparta de la iglesia. Esto fue en 1932. Y pilas, porque más adelante va a pasar con otras grandes luminarias. Se va a separar y va a ir a engrosar las filas de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Esto fue en el 32, mira lo que pasó en el 34. Y esto yo lo hablé en un podcast especial hace algún tiempo, cuando se cumplieron los 30 años del fenómeno que ocurrió con David Koresh. Surge el movimiento davidiano de la vara del pastor. Otro movimiento disidente, liderado por Víctor Jutef, que va a ser un miembro laico, un miembro de iglesia. Un miembro adventista de ascendencia búlgara, pero que residía en los Estados Unidos. Mira, 1914 movimiento de reforma, 1934 nace la vara del pastor. Todos los vestigios, por eso es que al Congreso de Minneapolis, ese congreso a nosotros nos marcó, hermano. O sea, a nosotros nos marcó, eso tenía que haber sido un hito. Pero bueno, son cosas que pasan y estaba profetizado y así tenía que ser. En el calendario profético a Dios nada lo coge por sorpresa. Recuerde que yo les recomendé a ustedes, a la audiencia, que estudiáramos en paralelo, en un cuadro comparativo, al Israel de antaño con el Israel moderno. 1937 se inició el Colegio Industrial Colombo Venezolano, colegio en Medellín, en Colombia, con 12 alumnitos, fíjate, que llegó a ser la actual Universidad Adventista de Colombia, la UNAC, de donde yo soy egresado como licenciado en teología, y muchísimos colegas también han salido de ahí, no solamente en teología, sino en diversos programas. Por ejemplo, el pastor Israel Leito fue egresado de ahí, el pastor Esteban Bor fue profesor allí también en Colben, en UNAC. Ahora, en 1937 muere a la edad de 103 años Martha Byington, que yo la mencioné en un podcast pasado. Esto en 1937. En 1942, para Latinoamérica, mira cómo se va ensanchando la iglesia, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando. Pero en el 42, en el auge de la Segunda Guerra Mundial, cuando las radiodifusoras del mundo estaban comunicando guerras, muertes, masacres, para Latinoamérica se emite por primera vez el programa radiofónico La Voz de la Esperanza. Y su primer orador, su creador, su fundador, ay hombre, me da mucha nostalgia, porque llegué a conocer muchos mensajes de él, un poeta este hombre, el pastor Braulio Pérez Marcio, que entre otras publicaciones fue el que publicó Una Vida con Éxito. Braulio Pérez Marcio, este hombre, busquen los temas de él, nuevas generaciones, escuchemos los temas de él que todavía están grabados aquí en los podcasts de la Voz de la Esperanza. Busquemos sus poemas, sus poesías. Este hombre fue una cosa tremenda, el fundador de la Voz de la Esperanza. Pero luego le siguió otro gran pastor que también escuché mucho en mi niñez, y que ese acento argentino se nos quedó grabados a muchos. Ya descansa en el Señor, pero recordamos su legado con la Voz de la Esperanza. Milton Peverini García.
No se te agua el ojo a alguno de ustedes cuando escuchan cuando escuchan que estoy mencionando esto. Yo grabé en cassettes muchos temas de él. Se publicaban, se emitían los domingos a las 10 de la mañana en Radio Libertad en la costa atlántica de Colombia. Me acuerdo. Nunca se me va a olvidar. Se emitían ahí con Daniel San Juan, con Piedad, también, bueno, ese gran grupo que le acompañaba, Antonio. Recuerdo que yo grabé muchos programas en cassettes y luego hacían conexión internacional con La Voz de la Esperanza desde Miami, desde California, me acuerdo, sí, desde Los Ángeles, California, perdón, que es donde ellos emiten y donde tienen su sede. Luego vino el pastor Fran González, un cubano. Actualmente está el pastor Omar Grieve, La Voz de la Esperanza, un ministerio radiofónico precioso, con evangelistas musicales. La Voz de la Esperanza siempre invitó como evangelistas oficiales a aquellos artistas, si se le puede llamar así, o aquellos adoradores, aquellos evangelistas musicales que conservaban ese sentido musical y estilo musical nuestro. Los Heraldos del Rey, que ayer era donde los escuchábamos en español. Santo Dios, Del Delker, la gran voz soprano de esta iglesia. Isis España, Junior Kelly Marchena. Ahora están súper pegados los Arautos do Rey. Yo escuché mucho este programa desde niño y de verdad que me da mucha añoranza, mucha nostalgia hablar de esto. Este programa, como muchos otros ministerios radiofónicos, fueron de mis más grandes inspiraciones para crear algún día mi propio espacio. O un espacio como el Señor, que hoy pues tengo la gran dicha y la bendición de poder difundir por todos los medios sociales, como es precisamente este podcast, La Historia Profética del Mundo. Un impacto, una inspiración impactante ha sido precisamente La Voz de la Esperanza. 1957 se inaugura la primera universidad adventista del mundo. Escucha bien, la Potomac University en Washington, D.C. Se forma en este año también, oye bien, mira los logros que fuimos alcanzando, el Geoscience Research Institute. Sí, señores, el Instituto de Investigación Geocientífico. Eso tiene la iglesia. Y esto se creó para ayudar a la membresía a nivel mundial a comprender la relación entre las ciencias naturales y los testimonios inspirados. Antes esos folleticos, esos pasquines llegaban. Yo tuve muchos en mis manos. 1959 se inaugura el programa de estudiantes misioneros en Washington Missionary College, que es la actual Columbia Union College. Esto se inauguró en Tacoma Park, en Maryland. Se inaugura también la Universidad de Andrews. 1960 se desarrolla por primera vez el plan 5 días para dejar de fumar. Este fue el método ideado para ayudar a los fumadores a dejar el tabaco y formar nuevos hábitos de vida. Mire, estas son las épocas donde las campañas evangelísticas van a durar 3 meses. Eso es ahora que uno hace una semana, o que lunes, miércoles, viernes y sábado. Eso antes duraba 3 y 4 meses. Y esas campañas de 3 y 4 meses incluían todas estas estrategias: curso de cocina vegetariana, se daba el curso avanzado de profecías, se daban los 5 días para dejar de fumar. O sea, se hacían muchas cosas dentro del marco de una campaña evangelística que duraba meses y cerraba con una maravillosa y poderosa ceremonia bautismal. Los laicos unidos daban todos esos estudios bíblicos, preparaban personas, tenían a 70, 80 almas listas, preparadas, porque los distritos eran grandes y los pastores en muchas ocasiones llegaban en carruaje, hasta en caballo y hasta a pie, para bautizar a todas estas almas en el marco de estas grandiosas campañas. 1963 comienza a servir el avión Fernando Stahl, que va a ser el primer aeroplano utilizado para fines misioneros. Es puesto en servicio en la selva del Perú. Fernando Stahl y su esposa Ana, que fueron pioneros misioneros incansables entre los pueblos indígenas de Bolivia y Perú. Mira, si hay una pareja misionera por la que Perú es conocido en el adventismo a nivel mundial, es la conformada por Fernando y Ana Stahl. Este fue el ministerio de la aviación en estas zonas, que es muy usual actualmente. Tú los puedes encontrar a los muchachos que se preparan como pilotos misioneros. He tenido la oportunidad de conocer la clínica Ana Stahl, por ejemplo. El colegio también, que queda en la selva amazónica, en Iquitos, Perú, donde el sistema educativo es muy fuerte. Por eso es que en Perú y en el resto de la división sudamericana, el sistema educativo adventista es protagonista, es respetado por las entidades gubernamentales. Octubre de 1971, wow, se inaugura la Adventist World Radio, Radio Mundial Adventista. 1973, un paso importantísimo, se inaugura la Universidad de Montemorelos en México. Mira, esta universidad va a ser la primera universidad adventista fuera de Estados Unidos. ¿Cómo te parece?
Tuve la oportunidad de conocerles, una cosa grandiosa, maravillosa. Cuando tú vas a todos estos lugares emblemáticos te das cuenta que esta es una obra mundial y que en el siglo XX encontró todo un desarrollo y halló todo un impacto porque esta iglesia siguió caminando. En enero de 1979, Charles E. Bradford es elegido presidente de la división norteamericana y escucha bien, es el primer afroamericano en ocupar dicho puesto. Eso en el 79, ¿no? Ya estamos llegando, ya algunos de ustedes habían nacido, ya pueden acordarse de cosas o ya pueden ubicarse en el tiempo. Enero de 1980, por primera vez en la historia, oye este dato. Por primera vez en la historia, la división norteamericana deja de ser la división con más presencia adventista. ¿Cómo te parece? ¿Sabes quién la superó? La división interamericana. Sí, señores. Y producto de esto, el plan evangelístico en la división, los blancos bautismales, los blancos de laicos, toda esta cosa se va a incrementar porque es que el territorio da. El territorio se presta, es un terreno muy próspero para recibir el evangelio. Todos los demás, claro que sí, pero hay terrenos de terrenos y muy aventajados. Ese clima que van a brindar los caribeños, los afrocaribeños, los países del Caribe, los de Centroamérica, va a ser una cosa grandiosa. Mira, desde 1980 empieza a ser líder esta división en la ganancia de almas. Entre el 10 y 15 de agosto de 1980, oye bien, la Asociación General convoca a 125 pastores, teólogos y administradores en Glacier View, Colorado, para examinar los argumentos del doctor Desmond Ford. Sí, señores, el doctor en teología Desmond Ford. ¿Y por qué reúne a toda esta gente? ¿Qué fue lo que pasó? Pues los reunieron para examinar los escritos y los argumentos de este doctor respecto al santuario y el rol profético de Elena de White, porque también pensamientos separatistas, pensamientos separados, creencias que van en contra de nuestras creencias. Desmond Ford es destituido de la iglesia, él terminó siendo pentecostal, no sé su vejez dónde la pasó, no recuerdo, no sé si ya falleció a estas alturas que estamos publicando esto, yo creo que sí, o creo que no. Si alguien de pronto sabe el dato, por favor comuníquenos, pero de pronto alguno de ustedes ya puede recordar con una memoria un poco más clara en los años 80, cuando el impacto de la dimisión de Desmond Ford hizo eco en nuestros círculos. 1981, el 6 de octubre, se inaugura el plan 1000 días de cosecha, logrando el esfuerzo evangelístico más promisorio de la iglesia. Mira, como resultado, se incrementa en un 30% la membresía hasta junio de 1985. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? ¿Cómo va la iglesia encaminándose a un evangelismo más agresivo conforme? Sí, es que estamos hablando de los años 80, el impacto de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, no creas. Todos estos contextos geopolíticos y socioeconómicos también tienen su resonancia en el evangelio. También la iglesia se da cuenta que hay territorios no alcanzados, la ventana 2020, la ventana 1040, donde el comunismo no dejaba entrar, la cortina de hierro, los bloques comunistas. Todo esto tiene, recuerda que la iglesia no se detiene solamente para predicar y solo se detiene para predicar. Llegamos a octubre de 1984 y se crea ADRA, Agencia de Recursos Asistenciales, Agencia Adventista de Recursos Asistenciales. Se crea como una organización independiente, nuestra ONG, para el desarrollo de individuos y comunidades y para la ayuda en caso de desastres naturales. ADRA ya venía funcionando desde 1959, pero venía funcionando con otro nombre.
y su nacimiento se debió a la cantidad de necesidades humanitarias causadas por las dos guerras mundiales. Comienza a funcionar también en este mismo año, 1984, el canal de televisión adventista 3ABN, 3ABN, que luego tuvo su versión como 3ABN Latino, El sueño de Danny Shelton. Tuve la oportunidad de escuchar de labios del pastor John Dinsey, del hermano John Dinsey, quien es el acreedor junto con su esposa, la tan querida hermana Idalia. Tuve la oportunidad de escuchar de sus propios labios, el testimonio y la experiencia de cómo nació 3ABN, el gran sueño que tiene Danny Shelton, y cómo hoy por hoy es una programadora de televisión del mensaje adventista, proclamando el mensaje de los tres ángeles y el pronto regreso de Cristo Jesús a la tierra. Nace en 1984. 1985 se lanza el Plan de Cosecha 90, que es el más ambicioso plan evangelístico mundial. Mire, y como resultado se produce el mayor incremento de membresía en la historia de nuestra denominación. Noviembre de 1985, escucha bien, se realiza el primer trasplante de corazón a un bebé. Y la operación la realiza el doctor Leonard Bailey en la Universidad de Loma Linda. Este es el 85, el 6 de marzo de 1987. Se transmite el primer programa de Radio Mundial Adventista desde Guam. Y eso fue, mejor dicho, el superpaso. Acuérdate de lo que te estaba hablando, de los bloques comunistas, donde el evangelio y el cristianismo no se podía predicar. Todos estos pasos y todos estos logros se van dando en estos contextos tan difíciles. Octubre del 89, se lanza el Plan de Misión Global. Cuando yo ingresé al ministerio, entré como ministro de Misión Global. ¿Y qué es el Plan de Misión Global? Es una iniciativa que pretende instalar iglesias y congregaciones fuertes en todas las áreas del mundo donde la presencia del evangelio nos ha hecho sentir. Es el plan de misión para llegar a estratos o a clases no alcanzadas. Aquella responsabilidad que se me colocó fue establecer la primera iglesia de habla inglesa en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Mira, hasta 1990, que es donde vamos a llegar hoy, hemos tenido 20 elecciones para el cargo de presidencia de la Asociación General. Hasta 1990 hemos tenido, hasta el día de hoy hemos tenido 20 elecciones, pero hasta el 90 hemos tenido 18. Presta mucha atención, el primer presidente fue Juan Vallenton en el 63. En el 65 se elige Jaime White por primera vez. En 1867 J.N. Andrews. En el 69 repite por segunda vez Jaime White. En el 1871, el presidente es George Butler. Y en 1874 es elegido por tercera vez Jaime White. George Butler nuevamente vuelve a ser elegido en 1880. Y hasta 1888, en el Congreso de Minneapolis, por primera vez es elegido un americano de ascendencia no americana, Ole Olson, de ascendencia noruega, en 1888. Y solamente hasta 1897 tenemos un nuevo presidente, George Irwin. En 1901, Arthur G. Daniels. Para 1922, mira todo lo que duró, tenemos a William Spicer en el 22. En el 30 tenemos a Charles Watson. Ya estamos hablando del siglo XXI, los años 1900. Un australiano es nombrado presidente de la Asociación General en 1930, Charles Watson. Los americanos regresan nuevamente hasta la actualidad. En 1933, James McElhaney. En 1950 es elegido como presidente William Branson. En el 54, Reuben Fugger. En el 66, Robert Pearson. En 1979, Neil Wilson. Y en 1990, que es donde voy a terminar en estos momentos, Roberto Falkenberg, americano de ascendencia puertorriqueña. Con la presidencia número 18 de Robert Falkenberg, llegamos a la época contemporánea de esta iglesia, de esta serie, donde ya ustedes y yo, muchos de los que estamos escuchando esto, ya teníamos uso de razón y ya comprendíamos. Llegamos a la época contemporánea de esta serie, donde vamos a enfrentar nuevos desafíos, nuevos retos, y eso es lo que vamos a ver en el próximo episodio. No se olviden que ya estamos en los últimos capítulos. Se acerca el final. Resumimos y nos fuimos.
1. Las crisis y los ajustes experimentados después de la organización no impidieron el desarrollo mundial de esta iglesia. 2. Además del establecimiento de iglesias y la apertura de nuevos campos, la obra institucional ha acompañado el caminar de la iglesia remanente. 3. El ministerio radiofónico y social se hicieron sentir en el siglo XX, así como la llegada del mensaje de salvación a territorios no alcanzados. 4. Desde 1863 hasta 1990, 18 presidencias han marcado el rumbo de esta iglesia organizada, consolidándose como los máximos líderes de este Israel moderno. 5. Dándole gloria a Dios por la manera tan prodigiosa como nos ha conducido en el pasado a este pueblo y con la completa convicción que así lo seguirá siendo en el futuro. En la producción audiovisual, Mike Vanegas, en el relato, Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes, un feliz día. Estamos en los últimos capítulos de esta serie. Ya se acerca el final.